Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, miércoles, ¿a cuántos estamos, Apolo? 24 de noviembre. Hoy, miércoles 24 de noviembre del 2021, vamos a hacer el tercero y último comentario sobre la función de las universidades que he realizado aquí algunos comentarios, empezando por la UNAM, su derechización, pero no solamente la UNAM, sino también otras universidades de provincia. Y en particular yo me he referido a mi Universidad Autónoma de Guerrero, donde ya he hecho una reseña histórica, breve reseña histórica desde 1960 hasta la llegada de Güencerreza. Pero también no quisiera pasar por alto, el sábado pasado, 20 de noviembre, se conmemoró el 111 aniversario del estallido de la Revolución Mexicana. Voy a dar una breve definición, pues, lo que fue esta gran transformación en México y un breve resumen así muy breve. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado iniciado en 1910 para derrocar al dictador Porfirio Díaz, misma que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera constitución a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos de los mexicanos. De verdad fue una gran revolución. Si hablamos, por ejemplo, de un artículo tercero que se refiere a la educación, si hablamos, por ejemplo, del 27 que regula la tenencia de la tierra, si hablamos del artículo 23 sobre las relaciones laborales de los trabajadores mexicanos, y así del artículo 25, del artículo 28, que son fundamentales, y que posteriormente ya para 1917 estalla la Revolución Rusa, que esa sí ya fue una revolución socialista. La nuestra fue una revolución burguesa, porque mientras Juárez, el gran estadista Benito Pablo Juárez García, luchó por instaurar un gobierno republicano, que lo instauró desde luego, pero vino la interrupción del imperio de Maximiliano, quienes los traidores conservadores de esa época lo fueron a invitar a Europa, engañándolo, que aquí México lo aclamaba como emperador. Esto no lo vamos a dejar de mencionar siempre, la traición de los conservadores de aquella época y los de ahora. Porfirio Díaz hizo retroceder la rueda de la historia, regresando al modo de producción feudal, la tenencia de la tierra en pocas manos. México se retrasó durante 36 años en su vida económico-política, social e ideológica. Pero con el triunfo de la revolución, por supuesto que pues el grupo ganador, en este caso fue el grupo Sonora Sinaloa, encabezado por Álvaro Obregón, quienes se repartieron el pastel, y a partir de ahí empiezan a surgir los primeros partidos políticos como el PNR. Quiere decir esto que en México entra
a la modernidad, entra a la modernidad. En lo político se fundó el PNR, Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles. Después, con Lázaro Cárdenas, se cambia de PNR a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y con Manuel Ávila Camacho surge el PRI. El PRI que nunca tuvo nada de revolucionario ni de institucional. También cabe señalar que, bueno, durante el porfiriato, pues sí, obviamente que hubo algunos avances, la modernización, la introducción del ferrocarril, inversión gringa, la inversión de las compañías inglesas en el petróleo. Porfirio Díaz le abrió de puerta en puerta a la inversión extranjera, protegió a los banqueros, protegió a los industriales, a los inversionistas extranjeros y a los mexicanos. Se acumuló la tierra en unas cuantas manos, la iglesia hizo lo mismo, se agandalló de mucha tierra y prácticamente el sistema, el modo de producción fue un sistema feudal. Pero ya con el triunfo de la Revolución Mexicana, México entra ya a la modernidad. Estas son algunas características de que se dieron después de la Revolución Mexicana. Y hay que reconocer que con Porfirio Díaz se funda la Universidad de México por este gran pensador mexicano, político, periodista, filósofo, Justo Sierra, que es el fundador de la universidad allá en 1910, pero la modernización de la universidad ya viene a darse después con el presidente Emilio Portes Gil, Emilio Portes Gil, quien promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, donde realmente se logra la autonomía universitaria. También cabe señalar, como parte de la modernidad después de la Revolución, pues que el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente, fundó el Instituto Politécnico Nacional. Sí hubo avances, por supuesto que hubo avances, pues como la universidad, el Politécnico, y bueno, de ahí, desde luego que yo lo he manifestado que coincido con esa idea de que los universitarios, tanto maestros, personal administrativo, de intendencia, estudiantes, pues sí, han tenido una actitud pasiva hoy en día como universitarios, cuando realmente los grandes momentos de lucha social en 1968 y el 71, los estudiantes tenían una característica muy diferente de ser revolucionarios, de ser alumnos de protesta, de ser alumnos de manifestarse en favor de los trabajadores, de las trabajadoras, en favor del pueblo, pues. Y aquí pasó también lo mismo en Guerrero. Aquí también yo ya he dicho que pues nuestra universidad, ya hice también una breve reseña de nuestra universidad, de cómo estuvo controlada desde 1960 con un general, Raúl Caballero Burto, de ahí vino evolucionando hasta el doctor Jaime Castrejón Díez, pues un hombre, la verdad, muy preparado, un hombre de ciencia, un hombre de una amplísima cultura, que llevó a cabo ciertos cambios positivos en la universidad, pero sin salirse de esa concepción burguesa de la universidad, aunque por ahí escribió un libro que se titula La universidad no es una isla, y que los universitarios deberían de convertirse en agentes de cambio, que yo realmente en aquel entonces no comprendí muy bien a qué cambio se refería el doctor Jaime Castrejón Díez. Por aquí voy a leer una parte de este libro que yo escribí
ya lo he presentado en diferentes partes, mi provincia y yo. ¿Se ve bien, Apolo? Bien. Ajá, muy bien. Un libro de muchas crónicas, un libro de relatos, y parte de estos relatos de mi vida estudiantil escribo esa gran experiencia que tuve con los 3 periodos rectoriles del doctor Güense Reza. Voy a permitirme leer un párrafo, además de lo que ya leí algunos, sobre las grandes experiencias que tuvimos con el doctor Güences, sociólogo de profesión, doctorado en sociología. Y aquí yo escribo lo siguiente. Doctor Rosalío Güense Reza, como rector de nuestra universidad, tuvo un gran incremento su matrícula, me refiero a la universidad, la matrícula estudiantil. Consecuentemente, aumentaba también el número en la correspondiente plantilla magisterial. Además, surgía la necesidad de contratar más personal administrativo y de intendencia, y académico también. Al mismo tiempo, se dejaba ver en las principales oficinas de las diferentes dependencias la ampliación cada vez más de la burocracia gubernamental, lo cual causó, para el bien de todos los guerrerenses, un amplio desarrollo en las principales actividades comerciales, sociales, políticas y culturales. A partir de 1975, la Escuela Normal Superior despegó como nunca antes visto, con una notoria muchedumbre estudiantil, quienes llegaban cada año de todos los estados de la República a estudiar una especialidad. En los cursos de verano se veía una gran movilidad social. Los arrendatarios de Chilpancingo hacían su agosto, así entre comillas, claro, rentando hasta los gallineros a los estudiantes de escasos recursos económicos. También se debe señalar que dentro de las diferentes actividades realizadas por profesor y estudiantes de la Escuela Normal Superior, sobresalían las grandes manifestaciones organizadas por las diferentes corrientes políticas asistentes a los cursos de verano cada año. Obviamente que la participación era libre y voluntaria para todos. Las causas principales de estas constantes manifestaciones iban dirigidas en contra del autoritarismo gubernamental. Se le exigía el incremento decoroso del subsidio a nuestra universidad. En cuanto a la educación tradicionalista, se rechazaba el caduco e inoperante y domesticador memorista sistema educativo impuesto por la SEP, entre otras demandas. Las manifestaciones públicas realizadas por las calles principales de Chilpancingo y frente al Palacio de Gobierno preocuparon de manera alarmante a los gobernantes en turno y a la clase conservadora de Guerrero y del país. Los estudiantes, docentes, trabajadores en general y diferentes asociaciones que se unían a la misma causa, exponían libremente sus propias demandas. Constantemente se realizaban grandes movilizaciones durante los cursos de verano apoyados por la universidad de puertas abiertas, exigiendo con toda autoridad moral a los gobernantes en turno la entrega oportuna de subsidio para nuestra UAG, entre otras demandas. Quiero decir que esta lucha política que empieza en el año de 1975, siendo rector por primera vez el doctor Rosalío Güense Reza, incrementaron las escuelas preparatorias, las escuelas superiores, aumentaron enormemente, muchas escuelas, 30, 40 en esta época. Fue realmente un momento en que nosotros los universitarios nos sentíamos realizados como estudiantes, como ciudadanos guerrerenses, como ciudadanos que decíamos nosotros, ha valido la pena estudiar en la Universidad de Guerrero,
porque no solamente buscábamos un título para ponernos a chambear, ganar dinero, buscar nuestra comodidad, nuestro bienestar, sino que con este rector aprendimos que los estudiantes debemos de estar al servicio del pueblo, debemos de estar en apoyo a las demandas de los trabajadores, de campesinos, de colonos, de trabajadores del transporte, de las mujeres. Es decir, fue una experiencia. Yo llegué a considerar, y aquí lo digo en mi libro, que ese momento fue un verdadero laboratorio político en nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. Por eso hoy en día yo sigo comprometido con mi pueblo, sigo comprometido con mi gente. Yo de aquí surgí, de este barrio, y sigo viviendo en este barrio, sigo conviviendo con mi gente, porque yo tengo que aceptar que yo soy de la chusma, de los llaneros, porque así nos llamaban los pirurris de allá del centro. Nosotros éramos los llaneros. Pero fíjense a dónde ha llegado un llanero, a convertirse en un profesionista comprometido con nuestra universidad, que nos enseñó tanto, nuestros maestros, que tuvimos buenos maestros, y lo digo también de la preparatoria, también tuvimos buenos maestros, solamente que esos maestros tenían una conducta conservadora, priista, y bueno, ellos no sabían de estas luchas, no sabían. Yo las aprendí gracias a que llegué en un momento de transición de la universidad tradicionalista a la universidad revolucionaria, a la universidad pueblo, a la universidad comprometida con el pueblo de Guerrero y con nuestro país. Paisanas y paisanos, esta es los últimos comentarios en este tercer video, que me refiero a la función esencial que desempeñan las universidades. Por supuesto, es importante estudiar, pero ¿para qué nos sirven los estudios? Nada más para mi bienestar, ¿no? También para servir a nuestra sociedad. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan ustedes, y nos veremos próximamente en otro programa del Son Politicón de Taxco con un servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega. Buenas noches.